Hola, ¿qué tal muchachos? Vamos a ver el tema de funciones exponenciales y logarítmicas. Vamos a empezar con las exponenciales. Cuando nosotros nos hablan de una función exponencial, no sé, muchos nos imaginamos la función e, por ejemplo, e a la x, e a la x cuadrada, y pensamos que eso es a lo que se refiere una función exponencial cuando tenemos e. Bueno, eso es un error, esa es una parte de las funciones exponenciales. En sí, una función exponencial, vamos a plantearle así, función exponencial va a ser cuando tenga un valor constante, vamos a suponer una a, y después en la potencia vamos a tener una variable. En este caso vamos a ponerle una u. ¿Vale? Ejemplo de ellas, por ejemplo, podría ser 2 a la x, 5 a la x cuadrada, una de las que vemos, e a la x. Entonces, una función exponencial va a ser cuando tengamos una potencia donde existan variables. Por ejemplo, si tenemos acá números diferentes y elevado a una función trigonométrica, por ejemplo, como la potencia ya interviene en variables, aunque tengan otro tipo de funciones, se considera una función exponencial, porque en la potencia o en el exponente existen variables. Entonces, lo vamos a poner así. La gráfica de las funciones exponenciales, por naturaleza, tienen un crecimiento alto. La gráfica la podríamos poner en un eje XY como un crecimiento grande. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes observan aquí se está pegando mucho al eje de las X, a eso se le llama asíntota. Entonces, tiene una asíntota horizontal. ¿Sale? Luego, aquí tiene un punto exactamente. Este punto es el que nos va a servir, ya cuando hagamos algún ejercicio, nos va a servir para calcular la gráfica aproximada. También voy a tener exponenciales negativas, por ejemplo, que vaya al revés, que vaya en la parte de así, y se vaya haciendo asintótica, pero al lado de las X positivas. Entonces puedo tener estos dos casos de las funciones exponenciales. Hay algunas propiedades de las funciones exponenciales, las vamos a poner, por ejemplo, cuando yo tengo e a la x, vamos a generalizar mejor. Voy a poner a la x, b a la y. Cuando tengo así una multiplicación, ¿a qué va a ser igual? Así como veíamos en el álgebra, que cuando tenemos x cuadrada por x cúbica, las potencias se suman, aquí en las funciones exponenciales va a ser a la unidad. Entonces tendría aquí, para que se pueda hacer, tenemos la misma base, quedaría a la x por a la y, quedaría a la x más y. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos la misma base, a elevado a una potencia, y se están multiplicando, entonces eso equivale a la misma base con la suma de las potencias. Bien, ahorita ya les estoy hablando de base y potencia. El numerito que está en la parte de abajo, a eso se le llama base. Y la variable sería en este caso la potencia. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver alguna otra. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se estuvieran dividiendo a la x entre a la y?
Cuando se están dividiendo, yo puedo pasar esta que está abajo a arriba como potencia negativa y quedaría a la x por a la menos y. Como está en la parte de abajo, la mando arriba, pero con potencia negativa. Y entonces ya no se suman, como acá, se restan. Aunque recordemos lo que habíamos visto desde Matemáticas 1, en el álgebra y ahorita también en las funciones, la suma no existe, sino que es la suma de un número positivo con un número negativo, cumpliré aquí. Voy a sumar las potencias, que sería un positivo más un número negativo. Entonces quedaría a la x menos y. ¿Tendríamos alguna otra? Por ejemplo, cuando tengamos, ahora sí puedo tener diferentes bases, que tengamos, por ejemplo, a, b a la x. Tenemos una multiplicación en el argumento elevado a una potencia, y esa potencia es variable. Igual que en la aritmética, la puedo separar a que la base a se eleva a la x y la base b la elevamos a la x. Es decir, también como en los números reales, cuando tengo una potencia de un producto, la puedo separar al producto de las bases y cada una con su potencia. Bien, ya nada más nos falta una, que sería cuando tengo una base elevada a una potencia y luego esa está elevado a otra potencia más, que sería como a la x y luego elevada a la y. Cuando tengo este caso, las potencias las vamos a multiplicar. Si se fijan, son también las mismas propiedades que veíamos en la aritmética. Entonces tendría a la x por y. ¿Vale? Entonces tendríamos así todas estas leyes de las potencias. Vamos a ver los de los logaritmos naturales. En sí, un logaritmo natural es como lo contrario de la función exponencial. La operación inversa de la suma es la resta, la operación inversa del producto es la división, y la operación inversa de la función exponencial sería el logaritmo natural. Vamos a ponerlo aquí, lo vamos a expresar como ln de una variable, en este caso la vamos a poner una x. ¿Cómo sería la gráfica del logaritmo natural? Vamos a graficarlo aquí. En un XY. Esta es asintótica en el eje vertical y hay un momento en que sube. De aquí, igual, así como en la función exponencial, nos interesa conocer esta intersección. En los logaritmos naturales nos interesaría conocer esta intersección. Siempre va a ser asintótica a el lado de positivo de las y. ¿Por qué? Porque no existen logaritmos naturales. No puedo calcular logaritmos naturales de un argumento que sea negativo. De hecho, el dominio de los logaritmos naturales, si la variable es x, sería desde el origen hacia el lado positivo. Puede haber logaritmos naturales que esté desplazado alguna unidad hacia el lado izquierdo, siempre y cuando en el argumento también tengamos un desplazamiento. Ya en los ejercicios vamos a ver más a fondo esos desplazamientos, cómo serían. Tenemos algunas leyes, igual que las exponenciales, para los logaritmos también las vamos a cumplir. Por ejemplo, cuando tengamos logaritmo natural de A más logaritmo natural de B, eso es igual a logaritmo natural de A por B. Es decir, cuando tengo una suma de logaritmos, genero un solo logaritmo donde los argumentos se van a multiplicar. Si tenemos nosotros logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B, voy a tener logaritmo natural de A entre B.
Cuando los logaritmos se estén restando, se genera un cociente del logaritmo general, donde la parte que estaba positiva queda como numerador y la parte negativa queda como un denominador. También puedo tener una constante fuera del logaritmo, por ejemplo, n logaritmo natural de a, y eso es igual a logaritmo natural de a la n. Es decir, cuando yo tenga un logaritmo natural y afuera esté una constante, esa constante yo la puedo mandar como una potencia. Y observar lo que es una función inversa, puedo decir que el logaritmo natural de e a la x es igual a x. O, de manera contraria, cuando tengo e a la logaritmo natural de x es igual a x, precisamente porque son operaciones inversas. Bueno, este es el tema general tanto de una función exponencial como una función logarítmica. Vamos a hacer ejercicios y ahí en los ejercicios vamos a ver las cosas particulares de cada una de estas funciones. Si hay algún comentario, alguna duda, pueden dejarlo ahí en el video. Muchísimas gracias por escucharlo y vamos a hacer ejercicios. Les dejo para que apunten.